Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son contratos por diferencia, instrumentos derivados altamente especulativos que se comercializan en el mercado extrabursátil y que se consideran de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Equity Latam y Equity Group tienen diversas herramientas educativas para poder dar este acompañamiento necesario para los que estén interesados, ¿vale? Vamos a comenzar lo que sería en la emisión del día de hoy. Vamos a hablar de algunos indicadores económicos que se han ido presentando estos días para ver cómo esto ha impactado en los diversos mercados relacionados. Vamos a tratar también algunas noticias importantes, movimientos de mercado, principalmente en el mercado accionario de Estados Unidos de América, relevantes, para poder pues darle seguimiento a lo que sería todo este enfoque bursátil. Y también vamos a platicar un poquito pues eh, del summary, ¿no? El resultado semanal que se pudo dar, que constantemente pues hacemos el día viernes, para ver cómo se han desempeñado los mercados alrededor del mundo. Y como saben, pues le damos un foco importante a Estados Unidos porque son dentro de los activos que ofrece Equity, los activos estadounidenses pues, son los que más visualizan, los que más siguen y por lo tanto es también tratar de ajustarnos a la demanda de los clientes del el broker. Sin embargo, pues tratamos de hacer un overview generalizado para todos los interesados también que nos siguen en nuestras redes sociales, tratar de aportarles valor con todo este summary. Antes de iniciar, quisiera agradecer algunos comentarios que nos han colocado en nuestras redes sociales. Yo en lo personal agradezco mucho diversos comentarios que colocan respecto al material que su servidor pues va compartiendo a todos ustedes y por lo tanto los leo constantemente, ténganlo por seguro, los agradezco mucho. Y en ocasiones no los contesto porque el canal pues es un canal institucional en donde hay obviamente personas que están completamente enfocadas, ¿no? en lo que sería el manejo de plataformas y redes oficiales, por lo tanto, probablemente si ahí no ven alguna respuesta directa de mi parte, es por este motivo, ¿no? Pero yo en lo que serían las emisiones, pues sí les agradezco mucho todo lo que sería sus comentarios, ¿no? Y también aportaciones. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar en la sesión del día de hoy. eh, con lo que sería pues el día de ayer, ¿no? La decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Vemos que mantuvo sus tipos de interés de referencia, como vemos en la imagen, en 2.15%. Realmente aquí solo destacar que el tono se mantuvo un tanto más dovish, un tanto más expansivo, tratando de aportar a lo que sería el crecimiento económico de la Unión Europea, pero sobre todo, pues sí considerar, ¿no? Aquí vemos cómo después de varias bajas que ha tenido el Banco Central Europeo, pues se ha mantenido en 2.15% ya en tres decisiones a partir de junio del 2025. eh, Junio, sí, a partir de junio, julio, o todo lo que sería todas estas evaluaciones, ¿no? Al final. Tenemos a partir de junio del 2025, tenemos este nivel de 2.15% y sobre todo destacar que la incertidumbre con el tema de política comercial con Estados Unidos de América, pues es claro que los bancos centrales involucrados, la Fed o el Banco Central Europeo, pues quieran mantener sus niveles hasta saber qué va a suceder con este tema, ¿no? Hemos comentado mucho que los bancos centrales eh, mantienen pues sí, tienen dentro de su gestión diversos modelos de pronóstico, ¿no? Y estos modelos
se alimentan con data, con data real, data histórica y data de expectativas para tener pues un tanto más realista o razonable, obviamente pues sumándole todo el marco estadístico y probabilístico a estos modelos a través de los datos, pues ellos buscan al final pues más asertividad, ¿no? Lo que sería toda la información implícita. Y una de la información más relevante pues es cómo la política comercial, entre más agresiva sea, pues cómo esto puede impactar al tan temido repunte inflacionario en las diversas regiones del mundo, así como si no se implementa, pues qué tanto esto, esto puede ser tenue, ¿no? Bajo lo que sería pues estos modelos o estos pronósticos que constantemente pues están evaluando y están ajustando de acuerdo a la información que se vaya presentando. Por lo tanto, es muy razonable que el Banco Central Europeo quiera mantener o decida mantener los tipos hasta saber qué va a pasar el 1 de agosto e incluso tiempo después con el tema de política comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que hasta este momento el argumento es un 30% de aranceles para la Unión Europea y la Unión Europea, desde su presidenta Ursula von der Leyen, pues ha mencionado que si se imponen aranceles, pues ellos van a responder de una forma agresiva también con imposición arancelaria, lo que implicaría un rompimiento importante, ¿no? Desde el enfoque comercial. Entonces, eh, esto fue lo que se presenta. Vamos a ver un poquito activos relacionados para aprovechar la información y vemos cómo el euro hasta este momento pues se mantiene con aumentos, ¿no? Aumentos considerables después de que la debilidad del dólar pues ha sido notable. Sin embargo, pues al alcanzar este máximo previo cercano al 1.1730 aproximadamente, pues vemos un retroceso razonable que va en línea o que más bien el tema tenue o mayormente dovish eh, resulta como razonable para que el euro también tenga pues, ciertos movimientos ligeros de depreciación, ¿no? Entonces, vemos que la estructura es esta. Prácticamente en el caso del euro dólar se ha explicado más lo que sería el impulso del euro por dos motivos. Por un lado, la resiliencia económica de la zona euro bajo diferentes vertientes. Por mucho tiempo se mencionó que probablemente la zona euro iba a entrar en recesión. No pasó así, recesión técnica. Y por lo tanto, aquí hablamos desde un principio en resiliencia, ¿no? Eh, en cuanto a estos enfoques, ¿vale? Y por otro lado, pues comentar, un segundo, por favor. Y por otro lado, una disculpa. Y por otro lado, pues sí comentar que la debilidad del dólar también ha sumado mucho para lo que es la apreciación del euro. Y la debilidad del dólar, pues tiene mucho enfoque a lo que ha pasado con todo este cambio abrupto en el enfoque político y económico estadounidense, sobre todo por los impactos económicos que todo este tema de política comercial puede traer, ¿no? Entonces el mercado ha empezado a adelantarse y hemos tenido como consecuencia esta debilidad del dólar gradual en prácticamente todo lo que va del año, ¿no? Vamos a continuar con la evaluación económica. Por ahí vimos la semana previa, perdón, la semana previa, hace unos días, el miércoles, hablamos un poquito del tema del sector inmobiliario en Estados Unidos, lo que ha sucedido en las ventas de viviendas existentes, ¿no? Vimos como el tema de los altos tipos de interés, sobre todo las referencias de largo plazo, pues ha disminuido mucho la demanda y quisiera mostrar cómo esto ha pasado. Este es un indicador de nuevas viviendas. Una cosa son viviendas existentes que van pasando de comprador y vendedor de forma simultánea y otra cosa son viviendas nuevas que implican nuevos desarrollos y un primer propietario, ¿no? Entonces, en este caso podemos observar que en los últimos 10 años sí ha habido una disminución. En el histórico también vemos una disminución importante en el último tramo, pero sobre todo este piso, que no es tan claro como las viviendas existentes, es un poco más tenue, el impacto no se ha visto tan claro
en esta disminución de la demanda en nuevas viviendas, pero sí vemos que definitivamente a partir del 2020, que vemos esta correlación a partir de este año, que empiezan a subir los tipos de interés de referencia en lo que sería, eh, digamos, todo el enfoque crediticio en Estados Unidos de América, pues en consecuencia también las tasas a 30 años para lo que sería el tipo crediticio para lo que sería, pues sí, las ventas y créditos de largo plazo para viviendas, ¿no? En general, vemos cómo, pues sí ha tenido un impacto a la baja, ¿no? Vemos aquí el pico que se alcanzó y gradualmente ha tenido un impacto a la baja que se ha atorado en una zona de lateralidad en este último tramo a partir de 2022, ¿no? Entonces, vemos que sí ha impactado el tema crediticio, obviamente esto es muy razonable, y aquí el punto, la cuestión es si se mantiene todo este enfoque actual, obviamente mayormente restrictivo, desde el sector crediticio en Estados Unidos de América, ¿qué va a pasar con el sector inmobiliario, ¿no? Si puede aguantar, si probablemente la demanda baja tanto que veamos por ahí un tema de riesgo en este sector tan importante inmobiliario en Estados Unidos y en el mundo, o si al contrario, después de que los tipos de interés por la Fed empiecen a disminuir, como ya las presiones los están llevando, si la demanda pudiera repuntar, que es uno de los argumentos que se mencionaba en los artículos que comentábamos el día miércoles, en cuanto a que una disminución de un punto porcentual aproximadamente en lo que sería los tipos de referencia en Estados Unidos de América, pues podría impulsar de una forma importante lo que sería la demanda en el sector inmobiliario, en el sector de viviendas, y obviamente pues esto ayudaría mucho. Y comentar también que también eh, el, el- el tema de vivienda, ¿no? Lo que sería tanto viviendas existentes o nuevas viviendas, es una parte del sector inmobiliario, ¿no? Me refiero al sector inmobiliario, pues, solo para que tengamos una idea de qué sector estamos hablando, pero el sector inmobiliario es mucho más grande. Tiene obviamente la parte de vivienda, pero también tiene la parte de desarrollos para lo que sería pues el sector de renta de negocios, ¿no? Lo que sería desarrollos pues sí, para negocios, para eh, espacios que impliquen pues todo el tema de empresas, ¿no? Que necesitan estos espacios pues para hacer lo que es su cadena de valor, ¿no? En específico. Así como otros desarrollos que impliquen diferentes enfoques de construcción, ¿no? El punto es que este es un punto muy específico a lo que sería vivienda, que es un área importante, un subconjunto importante dentro del sector inmobiliario, pero el fenómeno es mucho más grande. Sin embargo, nos da mucha idea de cómo se está comportando de acuerdo al contexto económico, crediticio y monetario que existe en Estados Unidos de América, ¿vale? Solo quería hacer esas puntualizaciones para que lo tengamos más claro. En el tema de la inflación en Japón, se actualiza, hubo una desaceleración que es relevante del 3.1 al 2.9% y esto obviamente da un respiro al Banco de Japón porque pues no ha querido subir tipos de interés a pesar de que los niveles de inflación pues, se encuentran en máximos históricamente elevados y esta ligera desaceleración pues da un respiro al Banco de Japón para que pues no vengan esos tipos de interés al alza en un contexto en donde la economía japonesa, pues hemos visto que está prácticamente en estancamiento, ¿no? En ocasiones crece, en ocasiones tiene decrementos, no ha caído en recesión técnica, pero constantemente está haciendo estos vaivenes, ¿no? Lo que indica un estancamiento económico claro que ya lleva bastantes años y por lo tanto, pues el Banco de Japón no es tan fácil que suba tipos de interés porque esto podría impactar su economía ya de por sí débil. Entonces, buena noticia para Japón. Para el yen japonés no tanto porque esto no impulsa lo que sería la, la moneda y de hecho vemos una depreciación en los últimos 2 días relativamente importante, ¿no? Ya vemos estas dos velas al alza
a pesar de que el dólar pues ha mostrado debilidad, ¿no? Entonces, esta depreciación del yen japonés estará explicada mucho por la desaceleración en los niveles de inflación, y al final pues también es un impacto en la economía japonesa, ¿no? Entonces, vamos a continuar con lo que sería los índices del IFO Institution, en donde en la mayoría de los casos vemos ligeros niveles por debajo de lo esperado. Vemos por aquí 88.6, se esperaba 89 en el clima de negocios, condiciones actuales ligeramente por debajo de lo esperado y expectativas generales IFO también ligeramente por debajo de lo esperado, aunque en todos los casos hay un ligero incremento desde el dato previo, que al final cualquier mejora en Alemania pues es importante también por toda la debilidad económica que ha presentado este país tan importante en la zona euro, que es el motor económico prácticamente de la Unión Europea, eh, dentro de lo que sería pues el mercado, ¿vale? Vamos a ver el índice DAX, que es el índice bursátil de Alemania. Si bien el IFO generalmente no habla mucho de lo que sería o no explica mucho los movimientos bursátiles en el índice, al final pues sí es importante porque Alemania, si bien ha mostrado debilidad en los últimos trimestres, ya en los últimos meses ha mostrado ya cierta recuperación, cierto, cierto punto de inflexión para mostrar algo de fortaleza o recuperación económica por lo menos, y el DAX alemán pues prácticamente sí ha respondido de una excelente manera. Las acciones en Alemania pues han tenido un excelente desempeño y están incluso cerca de sus máximos históricos, ¿no? Una ligera desaceleración en los últimos días, o una ligera disminución más bien en los últimos días, pero aquí sobre todo destacar nuevamente también el 1 de agosto, que es la fecha límite para conocer los aranceles recíprocos de Estados Unidos de América, porque eso sí podrá impactar tanto al DAX como a los índices estadounidenses e incluso otros índices a nivel global, ¿no? Entonces, muy atentos a esta parte. Y por último, vamos a revisar órdenes de bienes duraderos en Estados Unidos de América, que, como ya hemos comentado, pues esperaba una disminución importante en la evaluación mensual del menos 9.3%, también del menos 9.4%, ligeramente por debajo de lo esperado, o sea, la disminución no fue tan agresiva. Y si bien, como había comentado el día miércoles, estos niveles de decremento son pues movimientos considerables a la baja, también es importante destacar que el dato previo, que era muy alto, como la base es mensual, pues también si una base mensual es muy alta, pues es razonable que la siguiente base mensual tienda a tener un movimiento a la baja, ¿no? Entonces, sí aquí destacar que las órdenes de bienes duraderos, pues están o están teniendo, sí, una disminución importante que sería este nivel, y sobre todo destacar en los últimos 10 años, sobre todo, cómo estaría perforando, ¿no? Lo que sería los niveles mínimos del 7%, ¿no? En contracción. Entonces, aquí lo importante sería cómo después de este dato viene una normalización y conocer si estas órdenes de bienes duraderos empiezan a tener ya niveles mayormente débiles, ¿no? Aquí, sobre todo en este tipo de indicadores, lo que se busca es la, la distribución, ¿no? La distribución, dónde se mantiene esta distribución desde un enfoque de pues de sesgo, ¿no? Si un sesgo mayormente positivo o un sesgo mayormente negativo, ahí es donde el dato nos da mucho más claridad, porque mes a mes se estaría acumulando lo que sería esta perspectiva. Entonces, aquí lo importante que estaría o que me gustaría analizar posteriormente es la distribución, cómo se empieza a comportar, y por lo tanto, pues ahí hacer una evaluación un poco más crítica. Sin embargo, sí se rompen mínimos importantes del menos 7% en contracción, eso es relevante, es un piso importante de los últimos 10 años, y también comentar pues cómo esto también nos indica lo que en algún momento comentábamos, que es
cómo los indicadores de consumo pues empiezan a verse impactados, ¿no? Las órdenes de bienes duraderos tienen que ver con el consumo, porque a menor demanda pues habría menor cantidad de órdenes desde las cadenas de suministro y esto también tiene mucho que ver con el consumo de largo plazo, ¿no? Que hemos comentado. Entonces, eh, sobre todo destacar eso, indicadores de consumo tanto de corto como de largo plazo, por ahí referirnos, por ejemplo, a la confianza del consumidor, a lo que sería el consumo, venta retail, ¿no? Que también ha tenido algunos impactos a la baja a partir de marzo, abril, mayo, ha tenido ya algunos movimientos en desaceleración importante, órdenes de bienes duraderos, entre otras, ¿no? Ya, como hemos comentado, el consumo, o más bien el tema de política comercial ya ha tenido impactos importantes, sobre todo en indicadores de consumo, y eso es algo a destacar, ¿vale? Vámonos con algunas noticias. No voy a poner el calendario de reportes, estoy utilizando TradingView y Fred Economics, Federal Reserve Bank de San Luis. Y en este punto no voy a poner noticias de investing.com porque me voy a referir directamente a algunos movimientos importantes que tenemos por aquí. Eh, y como primer punto, pues solo destacar que hubo una reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell, en donde, en resumen, pues la amenaza de Donald Trump de despedir a Jerome Powell se desvanece completamente, dicho desde sus propias palabras, y eso obviamente da mayor asertividad a lo que serían los mercados estadounidenses, que siguen batiendo máximos históricos, ¿no? Principalmente el Standard Poor's y el Nasdaq, que continuamente pues han estado subiendo por encima de sus máximos históricos. Como segundo punto, comentar que hay algunos movimientos importantes en lo que han llamado o denominado lo que sería acciones meme, ¿no? Que quiere decir, pues, acciones que probablemente no estén tan respaldadas por el aspecto fundamental, pero que estén teniendo incrementos importantes por el aspecto de redes sociales, ¿no? Principalmente el vínculo que hay con la página de Reddit, Wall Street Bets, que como pasó con compañías eh, que prácticamente pues empieza a haber mucho ruido en las compañías y empieza a detonar pues precios de una forma muy acelerada. Se les llama también acciones meme porque tienen un enfoque completamente especulativo y en menor grado pues desde el factor fundamental. Y se han sumado tres compañías que vamos a poner por aquí, eh, GoPro por ejemplo, que han tenido pues movimientos bastante abruptos precisamente en los últimos periodos por lo que sería este enfoque especulativo y este enfoque, pues sí, ¿no? De manipulación a través de las redes sociales, ¿no? Manipulación del precio a través de las redes sociales, que pues es un tema delicado porque implica manipulación de precios, pero que al final el marco normativo legislativo hasta este momento, pues al parecer no ha hecho muchos movimientos porque sigue pasando. Ya en su momento pasó con GameStop, eh, compañía que llegó a subir exponencialmente y posteriormente corrigió por el tema de ruido en redes sociales, en páginas como Reddit, y en otras más. Y esto está pasando nuevamente, ¿no? En este caso es con GoPro. Vamos a ver cómo a partir de los últimos periodos llegó a subir el 200%, actualmente mantiene una apreciación del 80% y constantemente día a día pues ha tenido movimientos sumamente abruptos, ¿no? También tenemos por ahí la acción de Krispy Kreme, vamos a ponerla por acá de fondo, Krispy Kreme Incorporation, que también el día de hoy cae 4%, pero a partir de lo que sería pues todo este ruido llegó a subir un aproximado del 84% y actualmente mantiene un 32% en días, ¿no? Prácticamente en días, movimientos obviamente muy abruptos que no están, repito, respaldados por lo que sería aspectos fundamentales, sino es un aspecto especulativo, ¿no? Y por otro lado, otra de las compañías
que han tenido estos movimientos es Kohl's Corporation, en donde el día de hoy está disminuyendo 5%, pero llegó a subir un 125%. Al momento mantiene una apreciación del 35% y pues tiene estos cambios abruptos, ¿vale? En todos los casos estamos hablando de compañías eh, o desde un enfoque completamente especulativo. Si se dan cuenta, la correlación es completamente visible, ¿no? Gaps o movimientos muy elevados al alza, después contracciones, y prácticamente están haciendo una calca las tres compañías porque vienen desde un mismo enfoque de ruido, ¿no? En este tipo de redes. Entonces, también comentar que aquí hay un tema de información especulativa también de lo que sería contratos de opciones, de lo que sería posturas, posturas que mantienen posiciones cortas, en donde en este tipo de redes pues, se empieza a conocer esta información y precisamente lo que pasó con GameStop fue este tipo de fenómeno, ¿no? Esta información empieza a conocerse, se sabe de posiciones cortas, principalmente de hedge funds o fondos de cobertura. Al momento de conocer esto, empieza a haber presión al alza desde un enfoque especulativo, obviamente relacionado y organizado hasta cierto punto a través de este tipo de medios. Y al momento de romperse ciertas posturas cortas en niveles de stop loss o simplemente frenar estas posturas cortas por el impacto en el precio y la pérdida que esto puede generar, pues viene un movimiento exponencial al alza apoyado de algunas posturas de riesgo, ¿no? De stop loss o simplemente posturas de cierre por niveles pues que ya no pueden soportar ciertas posiciones cortas. Entonces, todo esto tiene un fenómeno, obviamente detrás, altamente especulativo, pero también bien informado de lo que sería todo este tipo de redes, que al final, pues sí tiene un enfoque de manipulación que debería pues, de investigarse, ¿no? Porque los mercados no son un casino, ¿no? Son un medio en donde el enfoque principal pues es la atracción de capital para generar proyectos de crecimiento. El enfoque fundamental es lo que explica en el largo plazo prácticamente las tendencias, y esto tiene una relación intrínseca con lo que sería la economía real, por lo que implicaría pues un enfoque de crecimiento de largo plazo, que es lo que buscan las bolsas de valores. Este tipo de prácticas prácticamente pues se vuelve ya un juego, una apuesta, y hay manipulación de mercado, obviamente, por la forma que se ha manejado pues este tipo de fenómenos, ¿no? Principalmente en la historia lo que tenemos con GameStop y otras compañías que en su momento sucedieron. Entonces, sí hay una crítica, o debería haber una crítica de por medio, porque no, esto empieza a tergiversar los movimientos razonables de los mercados, ¿no? Que de por sí ya pueden tener sesgos de sobrevaloración o infravaloración en diferentes espacios del tiempo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a continuar con lo que sería algunas compañías solo para conocer sus reportes. Con eso estaríamos terminando. Eh, y vamos a empezar con Intel Corporation, que presentó resultados. En este caso, pues cae fuerte, aproximadamente un 8%. Nos dice, voy a citar a CNBC, en donde nos dice la fuente que las acciones cayeron después de que Intel anunciara que recortaría el 15% de su plantilla y recortará drásticamente los planes de construcción de fábricas de chips en un intento por revitalizar su estrategia de inteligencia artificial, ¿vale? Esto habla de desinversión y también de recorte de personal. Obviamente implica una contracción en las expectativas de crecimiento, así como el recorte en planes de construcción de fábricas, ¿vale? Esto obviamente impacta, repito, el enfoque de crecimiento y está impactando el precio porque al final pues estarían tratando de centralizar gran parte de su negocio a tema de inteligencia artificial y esto puede ser una apuesta muy arriesgada, ¿vale? Eh, entonces, el mercado empieza a castigar o castiga lo que sería este tema. Está castigando el mercado, en resumen, porque también no me quiero llevar mucho tiempo. En resumen, el mercado está castigando
malos reportes históricos, bajas expectativas de crecimiento futuras y también, como pasa en el caso de Intel, eh, recortes en las expectativas de crecimiento, ¿vale? Eh, vamos a poner una más, Charter, Charter Communications, en donde nos dice CNBC que las acciones cayeron, en este caso ya lleva un 17% de disminución, después de que el operador de cable mencionó que los resultados o presentó resultados financieros que no superaron las expectativas y por lo tanto pues hay este impacto, ¿no? Las expectativas no fueron superadas tanto en ingresos, beneficios por acción, así como en el margen, en el nivel de EBITDA, y esto pues ha impactado el precio en lo que serían niveles importantes. eh, y lo quería comentar simplemente para que veamos esto que les acabo de mencionar. Impacto a los precios de las acciones, los precios están muy endebles, y solo están subiendo cuando los resultados están siendo considerablemente sorprendentes, ¿vale? Y esto no habla mucho de lo que serían las expectativas de precio para lo que sería el corto y mediano plazo, pero con esto lo vamos a estar platicando. Muchas gracias por su tiempo, se nos acabó el tiempo para esta emisión, pero les agradecemos mucho por su tiempo, los invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, que comenten, les agradecemos mucho, yo en lo personal les agradezco mucho sus comentarios y el canal también se los agradece. Y pues les deseamos un excelente fin de semana. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.